Bueno, pues buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación al colegio. El tema que preparé para ustedes es manejo del dolor agudo posoperatorio. Realmente considero que es un tema importante para todos los anestesiólogos conocer la forma en que podemos otorgar una analgesia adecuada. Pero pues también existen diferentes controversias, diferentes innovaciones que tenemos en este tema. Bueno, miren, vamos a revisar un poco de la prevalencia del dolor agudo posoperatorio. Es importante revisar la prevalencia y la incidencia del dolor en el transcurso del tiempo, pero también en los diferentes tipos de cirugía. Después, guías de actuación basadas en evidencia, que es algo que necesitamos considerar cada día más dentro de las recomendaciones dentro de nuestra práctica de la anestesiología. Penúltimo, pues revisar un poco de lo que es la cirugía fast track o rehabilitación precoz. ¿Por qué? Porque esto es lo que actualmente se nos está cada vez más solicitando, exigiendo y que viene mucho con respecto al desarrollo del dolor agudo posoperatorio. Y obviamente, después de que revisemos esto, vamos a entender y se va a hacer mucho hincapié en los diferentes momentos de la plática de lo que significa la analgesia multimodal. Y quisiera revisar junto con ustedes un poco, un pequeño fragmento de lo que es analgesia multimodal. Realmente es algo complejo, ¿no? Pero quiero traerles unos puntos importantes. El que sigue, por favor. Bueno, miren, en el caso del control eficaz del dolor agudo posoperatorio, junto con la movilización de nuestros pacientes posoperados y la nutrición precoz, va a disminuir las complicaciones posoperatorias y con esto la estancia hospitalaria. Esto es parte de lo que se requiere dentro del ámbito, del ámbito perioperatorio, ¿no? Que se disminuyan las complicaciones, que seamos partícipes de este tipo de acciones y que obviamente las estancias hospitalarias se reduzcan, ¿no? El que sigue. Bueno, del 30 al 75% de los pacientes que están sometidos a una cirugía experimentan dolor de moderado a intenso. El que sigue. Con esto aumenta la morbilidad, varios son como 4, aumentan los costos, obviamente, aumenta el riesgo de desarrollo del dolor crónico y disminuye el confort del paciente. Todo esto pasa si nosotros no sabemos controlar de manera adecuada el dolor agudo posoperatorio, ¿no? Los costos, pues nadie quiere que estén aumentando en una estancia hospitalaria y nosotros podemos ayudar o ahondar a que estos costos se disminuyan, disminuyendo y controlando de forma efectiva el dolor posoperatorio. El riesgo del desarrollo de dolor crónico es un tema que no debemos de dejar de lado. Realmente ya existen muchos estudios, muchas pláticas, tiene ya tiempo que le escuché al doctor Covarrubias una plática del dolor crónico posoperatorio. Y es un tema muy importante que tenemos que considerar. Nosotros en la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos en el Hospital General de Tlaxcala tenemos y atendemos pacientes que tienen dolor crónico secundario a procedimientos quirúrgicos y no es un número despreciable. Obviamente, pues el confort de nuestro paciente, ya sea en nuestra práctica pública o nuestra práctica privada, pues es algo que se va a ver mermado si nosotros no sabemos controlar este tipo de dolor. El que sigue. El que sigue. Bueno, este es una gráfica que nos muestra el transcurso del dolor agudo posoperatorio en lo largo de 20 años. Miren, aquí nosotros tenemos al dolor moderado y al dolor severo y vemos que realmente ha disminuido muy poco, del 49 al 45% en el transcurso de 20 años. Es algo, esta gráfica, y en el caso del dolor severo, se mantuvo en un 23%. Esta gráfica realmente es muy interesante porque nos damos cuenta que en un desarrollo de 20 años no hemos podido controlar de forma adecuada el dolor agudo posoperatorio. Realmente las técnicas, el esfuerzo, el conocimiento, los protocolos que se han establecido para el manejo del dolor posoperatorio no han sido tan eficaces como nosotros quisiéramos. 20 años es un tiempo bastante considerable para haber desarrollado técnicas adecuadas, conocimiento adecuado,
capacitación adecuada para manejar a nuestros pacientes. Entonces, esta prevalencia de 20 años nos dice mucho a nosotros los anestesiólogos de que tenemos que hacer un esfuerzo mayor para controlar esta variable dentro de nuestro perioperatorio. ¿El que sigue? Bueno, miren, algo muy importante que nosotros tenemos que entender en el manejo del dolor agudo es que existen dos tipos de dolor, el dolor que es en reposo y el dolor que es dinámico. El dolor que es en reposo es pues, cuando nosotros se acaba el acto quirúrgico, está en la recuperación o está en cama, ¿no? Y nosotros vamos, o va el residente o va enfermería y evalúa el dolor con las escalas que ustedes quieren. Pero el otro es el dolor dinámico, cuando ya nuestro paciente empieza a deambular, cuando inicia la rehabilitación o inicia la fisioterapia pulmonar. Entonces son dos momentos, ¿no? Postoperatorios muy importantes que se deberían de tener en consideración y que nosotros, pues por lo regular, lo que nosotros hacemos es que cuando está acostado en reposo, vamos y evaluamos el dolor. En este estudio, que es un estudio observacional transversal, se hicieron diferentes entrevistas, pero también se hizo una revisión de historia clínica de 234 pacientes. Nos damos cuenta que en el caso del dolor en reposo, cuando se le pregunta al paciente por dolor moderado, lo refiere el 31%, y el dolor severo o intenso 1.7%. Pero cuando nosotros ya preguntamos, cuando deambula el paciente, cuando inicia la nutrición, cuando inicia la fisioterapia o su rehabilitación, el dolor moderado se va hasta el 59.3%, o sea, casi el 60% de nuestros pacientes inician y tienen dolor moderado y el 7.3% presentan dolor intenso. Nosotros como anestesiólogos considero que es importante que tengamos en cuenta que también podemos abonar a esta parte del dolor dinámico, porque casi por lo regular se considera que este dolor ya lo debe de manejar el quirúrgico, ortopedia, cirugía vascular, no, quien sea, pero nosotros debemos de estar capacitados para que podamos ayudar a manejar este tipo de dolor dinámico, porque sigue estando dentro de la estancia hospitalaria, ¿no? En su rehabilitación, cuando está deambulando previo a su egreso hospitalario. Entonces, cuando nosotros evaluamos, tenemos esta diferencia entre dolor en reposo y dolor dinámico, es donde nuestras estadísticas se elevan. El que sigue. Ahora, es también primordial revisar cuáles son las intervenciones quirúrgicas. Dentro de la prevalencia del dolor, hay intervenciones quirúrgicas que generan mayor dolor, obviamente, porque es mayor la incisión, el impacto, la manipulación. Están por abordaje o procedimiento quirúrgico y aquí lo que vamos a ver es el dolor en movimiento, ¿de acuerdo? Los tres primeros que se encuentran es prótesis total de rodilla, prótesis total de cadera, cirugía de columna vertebral y cirugía de ortopedia y traumatología. Obviamente son las cirugías que mayor dolor tienen al movimiento, ¿no? Porque son las que van a impactar de manera directa sobre este tipo de articulaciones que son las que se van a necesitar para la rehabilitación. Después viene toracotomía, mastectomía, entre el 78 y el 75%. La laparoscopía en cirugía general, nada despreciable, un 70%. Cirugía de otorrino abierta, 66%, vascular 64%, toracoscopía y cirugía endovascular. Este es dolor al movimiento. El que sigue. Ahora, tenemos un estudio con una cantidad buena de pacientes, 50.523 pacientes, que se vieron en 105 hospitales alemanes, estaban agrupados en 179 intervenciones quirúrgicas. Esta primera tabla lo que nos está mostrando es un dolor entre 3 y 5 de EVA, ¿de acuerdo? Que es un dolor que se está considerando a leve a moderado. Y son cirugías como artrodesis, artroscopía, patectomía, toracotomía, cirugía laparoscópica abdominal, histeroscopía, nefrectomía. Estas cirugías, obviamente, el que sigue, por favor, son cirugías que son cirugías mayores, son cirugías grandes, ¿no? Y tienen un dolor leve a moderado. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿No? Que estas cirugías
como están asociadas a dolor intenso, se llevaron mayores protocolos analgésicos invasivos. Entonces, aquí cuando vemos en comparación, la que sigue, por favor, con la siguiente tabla, que vemos cirugías como la histerectomía, cesárea, apendicectomía, hemorroidectomía, amigdalectomía, colecistectomía laparoscópica, presentan dolor intenso, como siendo cirugías de menor impacto provocan mayor dolor. Están en un EVA 6 a 7, el que sigue. Este estudio encuentra que como son cirugías que teóricamente están asociadas, una amigdalectomía a menor dolor, se aplica un menor tratamiento analgésico. Y esto sí nos lleva a hacer una reflexión importante, que cuando nosotros estamos ante un acto quirúrgico como una nefrectomía contra una amigdalectomía, normalmente ponemos mayor hincapié en el manejo del dolor agudo para una nefrectomía que para una amigdalectomía, simplemente por el impacto quirúrgico. Y es ahí donde empezamos a ver que probablemente nuestros protocolos de actuación analgésica no sean los más óptimos ni los más adecuados. Entonces, este estudio es bastante interesante porque nos muestra cómo nosotros como anestesiólogos, al tener y estar frente a una cirugía mayor, obviamente aplicamos mayor analgesia y en una menor analgesia, pero esto nos da como resultado mayor dolor en procedimientos que teóricamente son de menor impacto. El que sigue. Algunos otros factores que nosotros tenemos dentro de la prevalencia del dolor es que aumentan cuando son edades inferiores a 60 años, que tiene un diagnóstico de dolor crónico preoperatorio, ¿no? Tenemos pacientes, como lo mencionábamos hace rato, que tienen dolor agudo crónico, dolor crónico, ¿no? Posoperatorio o dolor crónico simplemente. Hay un factor importante que se menciona en la literatura, que es el sexo femenino. Aquí hay una controversia muy importante, porque esto se destaca por el gran volumen de cirugía de ginecología y obstetricia. Obviamente, entre mayor volumen de cirugía de obstetricia, que está mal controlado el dolor, como lo vimos en la histerectomía, esto puede contribuir a elevar la incidencia global. No es porque las mujeres nos quejemos más o tengamos un menor umbral al dolor, simplemente porque la estadística se ve más impactada, porque al tener más cirugía ginecológica, que normalmente una cesárea la vemos como un procedimiento que no requiere tanta analgesia, obviamente nuestra estadística, nuestra incidencia aumenta con respecto al sexo femenino. Entonces, dentro de la literatura es muy importante que se haga esta acotación, ¿no? Con respecto a que un factor es el sexo femenino, el que sigue, porque realmente no se ha encontrado algún cambio fisiológico, fisiopatológico dentro de las mujeres que pueda elevar o disminuir el umbral del dolor. ¿A qué nos lleva este muy breve análisis de la prevalencia del dolor agudo posoperatorio? A que necesitamos protocolos analgésicos específicos para cada intervención quirúrgica. No podemos tratar a todas las intervenciones quirúrgicas de la misma manera. Necesitamos hacer protocolos de atención por cada una de las intervenciones. La adaptación al contexto organizativo y de la práctica clínica hospitalaria. Esto lo vamos a seguir remarcando durante toda la plática porque necesitamos cada día ser líderes en el manejo del dolor agudo posoperatorio de nuestras unidades públicas o privadas. En nadie va a recaer más la responsabilidad y el compromiso ético y humano del manejo del dolor, porque el manejo del dolor es un tema que también implica a los derechos humanos, de que no sea el anestesiólogo. Si nosotros como anestesiólogos en nuestras unidades no creamos, no propiciamos este tipo de adaptaciones organizativas a nuestra práctica, nadie en el hospital o muy pocos se van a dedicar, van a enfocar y van a ver que el manejo del dolor es algo importante dentro de las unidades hospitalarias. Y obviamente individualizar tratamientos, ¿no? También es muy importante que nosotros entendamos el contexto de cada uno de nuestros pacientes. El que sigue. Bueno,
Aquí vamos a empezar a revisar las guías de actuación basadas en evidencias. El que sigue. Para entender el dolor agudo posoperatorio, necesitamos ver qué es lo que se ha revisado en la literatura y qué ha sido el compendio generalizado, el consenso de varias asociaciones, ¿no? El manejo del dolor corresponde a varias áreas, ¿no? Desde el área de anestesiología, desde el área de la algología, desde el área de los paliativos, ¿no? Entonces, hay en este consenso están diferentes organizaciones que se dieron, pues sí, cita para crear diferentes protocolos y guías de actuación, ¿no? En estas guías del manejo del dolor agudo posoperatorio de la Sociedad Americana del Dolor, de la American Pain Society, se crearon 32 recomendaciones, ¿de acuerdo? Estas fueron agrupadas por calidad de evidencia. Actualmente, la medicina basada en evidencias habla de calidad, ¿no? De calidad en la investigación. Y algo que comentaba el doctor Covarrubias hace rato, que es muy importante, es aprender a hacer investigación en anestesiología, porque de lo contrario, nuestra investigación es de poca calidad. Investigamos, publicamos a lo mejor algún caso, pero realmente al no estar validada con estudios, con con protocolos realmente adecuados, baja nuestra calidad de publicación. Y en estas guías de manejo habla solamente de 4 recomendaciones que son altas y con evidencia de calidad alta. En estas 32 recomendaciones, si ustedes tienen oportunidad de revisar el paper, es bastante amplio y habla desde recomendaciones moderadas, bajas, pero con mediana calidad, con alta calidad. O sea, hay una variabilidad bastante importante en este tipo en estas guías, en estas 32 recomendaciones. Y luego hay 11 recomendaciones altas, pero con evidencia débil. ¿Por qué menciono las de evidencia débil? Las que realmente no tienen un soporte porque son heterogéneas y son de baja calidad los estudios. Porque resulta que sí son recomendaciones altas. O sea, la guía considera que son recomendaciones de buen impacto, pero que su calidad de evidencia es mala. O sea, realmente no consideran que los estudios estuvieron bien hechos, el número de pacientes no se consiguió, la estadística que hicieron no fue la adecuada, pero son recomendaciones altas. Y ahorita las vamos a revisar también, la que sigue. Bueno, en las recomendaciones altas y con evidencia alta de calidad, es decir, aquí no hay de forma en estudios que revisaron, no hay controversia, o sea, no existe esa controversia y son recomendaciones muy altas y no hay controversia en los estudios, o sea, revisaron varios estudios y los estudios afirman y soportan que son evidencias que se deben de realizar, son recomendaciones que se deben de realizar. Estas son estas 4 para el manejo del dolor agudo postoperatorio. Analgesia multimodal es la 6ª evidencia. La 15 es el uso de acetaminofén y AINES, paracetamol. La número 23 es el uso de anestesia regional periférica y la recomendación número 26 es el uso de terapias neuroaxiales. Es imposible que nosotros en un tema de una sesión de 1 hora podamos revisar a profundidad las 4 recomendaciones más altas que nos dan los expertos, ¿no? Es difícil. Sin embargo, bueno, tan solo nada más por mencionar que, bueno, ahorita también estaba escuchando el doctor Covarrubias que va a haber un taller de anestesia regional. Realmente son talleres los que nosotros necesitamos probablemente para cada uno de ellos, pero vamos a intentar en esta plática al menos revisar, ¿no? 2 de estas 4 y algunas otras más. La que sigue. Ahora, solamente por empezar a mencionarles cuáles fueron estas recomendaciones altas, pero que no encontraron evidencia de calidad. O sea, los estudios no eran buenos, no eran de buena calidad. Fíjense, estaban estas 11 recomendaciones, si se acuerdan que son las que yo les mencioné,
estaban en la educación del paciente y en la planificación perioperatoria. En esas áreas se encontraba. En la evaluación del paciente, cómo estamos evaluando el dolor, lo que yo les comentaba hace rato un poco de la evaluación del dolor en reposo y el dolor dinámico, dentro de las áreas de estructuras y políticas organizativas hospitalarias y en la transición a la atención ambulatoria. En esas áreas, ¿no? Son 11 las recomendaciones, pero en esas áreas son en las que se encontraron esas recomendaciones que son buenas, pero con mala evidencia. El que sigue. Es importante, yo les comentaba al inicio, que mencionáramos en los programas de cirugía fast track o rehabilitación precoz. ¿Los hacemos? ¿Realmente participamos en este tipo de cirugías? El que sigue, doctor. Gracias. Pues sí, sí participamos, aunque pareciera que no lo mencionamos, no lo hablamos así en ese lenguaje, pero sí lo hacemos en nuestra práctica público-privada. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de cirugías? Acelerar la recuperación posoperatoria, disminuir la respuesta al estrés quirúrgico, disminuir las complicaciones, disminuir la estancia media y los reingresos. Eso yo creo que todos lo queremos hacer en nuestra práctica, ¿no? Tanto en la pública como en la privada, ¿no? Disminuir las complicaciones, disminuir la estancia y los reingresos. Este tipo de cirugías fast track o de recuperación precoz se habla de 10 a 20 medidas perioperatorias. En términos generales empezó con 10 y durante el transcurso y el desarrollo del tema, que ya tiene varios años dentro de la práctica de la anestesiología, se ha manejado entre 10 a 20. El que sigue. Miren, un ejemplo de este tipo de cirugía es un estudio de 606 pacientes que se operan por cirugía por cáncer colorectal. Algunos de los objetivos que tiene este tipo de cirugía fast track, bueno, es que tiene que ser una cirugía laparoscópica. Encuentra en este estudio de 606 pacientes algunos datos importantes, que la retirada de la sonda urinaria, el uso selectivo de drenajes, la nutrición oral sólida y la movilización precoz son factores que van a dar y que van a mejorar en esta cirugía que es rápida, ¿no? Que se necesita una rehabilitación precoz. Sin embargo, en este tipo de cirugía, que es una cirugía que se necesita una recuperación rápida, una estancia hospitalaria corta, con respecto al manejo del dolor agudo postoperatorio, el análisis de la literatura pues no nos permite elaborar conclusiones específicas. El que sigue, por favor. ¿Por qué? Porque en los estudios que se tiene en este tipo de cirugía, la heterogeneidad en la metodología, la medida del dolor, el tipo de pacientes y el abordaje quirúrgico, pues impide que se haga un análisis de resultados. Entonces, aquí, en este tipo de cirugía fast track, todavía no existe una determinante con una evidencia alta que nos hable sobre la analgesia posoperatoria óptima. El que sigue. Que estas pautas, pero sí hay pautas y técnicas analgésicas que están asociadas a este tipo de cirugía. ¿El que sigue? Volvemos a revisar que dice que es analgesia multimodal. El que sigue. Analgesia epidural, ¿no? En procedimientos como la parotomía, el que sigue, son varios. Analgesia controlada por el paciente, ¿no? Y analgesia controlada por el paciente IV en cirugía mayor laparoscópica, lidocaína intravenosa, pregabalina, infusión continua de anestésico local en la herida quirúrgica, y el que sigue es bloqueo TAP, que es el bloqueo transverso abdominal. Entonces, volvemos a ver que en este tipo de cirugía, que es una cirugía que cada vez se va a solicitar más, porque cada vez todas las unidades hospitalarias solicitan que sea una recuperación rápida, que disminuyan los costos, que disminuya la estancia, que no haya complicaciones, vuelven a mencionar a la analgesia multimodal, y dentro de la analgesia multimodal vemos a varios adyuvantes, como puede ser la lidocaína, la pregabalina. Volvemos a hablar de anestesia regional, vemos ya el término de analgesia controlada por el paciente, ¿no?
que es algo que nosotros ya tiene tiempo que hemos venido escuchando. Infusión continua de anestésico local y el bloqueo TAP. El que sigue. Aquí tenemos un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo entre las guías de actuación basadas en evidencias y entre lo que nos habla la cirugía fast track, ¿no? Que es lo que actualmente cada día nos piden más. Resumimos que nos piden analgesia multimodal y dentro de analgesia multimodal nos hablan de AINES, nos hablan de paracetamol, nos hablan obviamente de opioides, ¿no? Este tema tan interesante que son los opioides. Los adyuvantes, en términos generales, los resumo como lidocaína, ketamina, dexmedetomidina, gabapentinoides y esteroides, que son los que la literatura menciona de manera más intencionada y que se ha investigado más. Obviamente la anestesia regional periférica, la anestesia controlada por el paciente intravenosa, obviamente, que es con morfina, y el bloqueo TAP. Entonces, estas pudiéramos resumir que son las 4 técnicas, las 4 recomendaciones, las 4 pautas que nos dan para el manejo del dolor agudo posoperatorio. El que sigue. Vamos a empezar a revisar de manera rápida el término de analgesia multimodal, que ya lo vimos en 2 etapas dentro de la plática hasta el momento. Primero, que es una de las 4 recomendaciones con alto impacto y alta evidencia, ¿no? Que es la analgesia multimodal, y después también dentro de cirugía fast track nos dicen y nos vuelven a hablar de analgesia multimodal. ¿Qué es esto de la analgesia multimodal? Yo creo que ya lo hemos escuchado de diferentes maneras, de diferentes formas. Esta analgesia multimodal es el uso de diferentes fármacos y técnicas analgésicas que están administradas a diferentes niveles anatómicos. Lo que nosotros necesitamos, evidentemente, entender es la fisiopatología del dolor. Y en el caso del dolor, no importa que sea dolor agudo, no importa que sea dolor crónico, no importa que sea dolor en reposo, no importa que sea dolor en movimiento, pero es importante recordar la fisiopatología del dolor. Todos los que estamos aquí, pues ya somos anestesiólogos egresados y seguramente tuvimos nuestra clase de fisiopatología del dolor, cosa que no vamos a revisar en esta ocasión, solamente vamos a recordar la parte farmacológica y de impacto que ya nos compete en este momento. Y bueno, entender que la analgesia multimodal son utilizar diferentes fármacos a diferentes niveles anatómicos dentro de la fisiopatología del dolor y también técnicas analgésicas. Es decir, no puedo considerar que un fármaco va a lograr toda la analgesia en mi evento quirúrgico posoperatorio, ¿de acuerdo? A esta analgesia multimodal, ¿qué va a permitir? Pues que se administren menores dosis de fármacos y que conlleva a reducción de efectos secundarios de los mismos. Digo, en nosotros es un tema evidentemente que ya no creo que exista, en el cual nosotros, gracias doctor, en el cual nosotros estemos realizando un doble esquema de AINES, ¿no? O un doble esquema de opioides. Eso pues ya no es algo que seguramente debe de estar, que ya no está en nuestra práctica como anestesiólogos, porque lo podemos lo podemos esperar, no sé si perdonar, pero lo podremos esperar de algunos otros compañeros dentro de la práctica de la medicina. Pero bueno, en nosotros es algo que ya no considero que es algo que se lleve a cabo todavía. Entonces, lo que nosotros buscamos con esta analgesia multimodal es que reduzcamos las dosis de fármacos, utilicemos diferentes grupos farmacológicos a menores dosis y con ello evitemos los efectos adversos de cada uno de los grupos farmacológicos. Todos los grupos farmacológicos que mencionamos antes y que utilizamos para el dolor, AINES, opioides, esteroides, gabapentinoides, tienen sus efectos adversos si los llevamos a dosis altas. Lo que queremos con la analgesia multimodal es tener un opioide, un AINE, a lo mejor un esteroide, a lo mejor un gabapentinoide, varios fármacos y a lo mejor una técnica de anestesia regional, con lo cual me disminuya todos los efectos de este tipo de administraciones. El que sigue.
Esta es la gráfica, esta es una gráfica, esta es una imagen que siempre me ha gustado, en la cual nosotros podemos explicar de manera amplia el manejo del dolor agudo posoperatorio y en términos generales el manejo de la fisiopatología del dolor. Vamos a recordar de manera muy somera, porque insisto, no es una clase para aprender dolor, ¿no? Aquí lo que nosotros tenemos, si ustedes recuerdan, son los nociceptores periféricos. Tenemos diferentes tipos de nociceptores periféricos dependiendo de lo que nosotros vayamos a recibir de estímulo. Están los de Ruffini, los de Pacini, los de Meissner, de que nos hablan desde el dolor, la temperatura, ¿no? La vibración. Tenemos el impacto, que es el trauma, ¿no? En este caso vamos a hablar de la incisión quirúrgica. Tenemos nuestras vías aferentes del dolor, ¿no? Que son estas, que van recorriendo, ¿no? Tenemos, por mencionar las dos más importantes, que son las A delta y la C. A delta, recordando que es el dolor agudo, y las fibras tipo C, que es el dolor que se nos va a cronificar. No hay que dejarlas de lado. Acuérdense que uno de los problemas que tenemos en el mal manejo del dolor agudo posoperatorio es que se cronifique ese dolor. Nosotros podemos ser también partícipes y coadyuvantes de que un paciente quede con dolor crónico, claro, que llegue a la clínica del dolor con nosotros, claro, que llegue a la interconsulta con el doctor Carmona Analiste, por supuesto. ¿Por qué? Porque aquí están las diferentes fibras que van a conducir, ¿no?, nuestro impulso doloroso. Pero tenemos que recordar que no todo es el impulso doloroso a través de las fibras aferentes del dolor, de los axones de mielina, si las recuerdan, las A delta son las más mielinizadas, son las que recorren el dolor más rápido, son las del dolor agudo, son las de la incisión, y el dolor C son amielínicas o en menor grado amielínicas, el impulso doloroso recorre más lento y es como se cronifica. Pero cuando tenemos el evento del trauma a este nivel, no solamente existen el estímulo eléctrico doloroso, sino que también hay mediadores bioquímicos. Acá, a este nivel, se secretan mediadores bioquímicos, calcitonina, potasio, prostaglandinas. Tenemos diferentes mediadores bioquímicos que van a estar actuando a ese nivel. Posteriormente llega el dolor, ¿no? Llega nuestra fibra aferente y acá pues se inserta en el asta dorsal de la médula espinal. Si recordamos de manera rápida, pues tenemos diferentes láminas, que son las láminas de Röntgen, donde se va insertando nuestras diferentes fibras. Muy importante, sube por nuestras vías aferentes, tenemos diferentes vías aferentes, cordones posteriores, diferentes caminos por los que sube, y quien dice ouch, me duele, e integra es la corteza prefrontal, que es el dolor. En esta vía de la fisiopatología del dolor encontramos a la analgesia multimodal. ¿Por qué la encontramos? Porque nosotros vamos a ver que los anestésicos locales y los AINES van a actuar aquí a este nivel de los nociceptores, ¿no? Que es donde tenemos a la transducción, que es la primera etapa del dolor, ¿no? Anestésicos locales también van a estar en esta parte, ¿no? Donde van nuestras fibras, que es la transmisión. Los AINES vuelven a actuar un poco a nivel de asta dorsal, pero quien ya empieza a estar presente y empezamos a hablar es de los alfa-2 agonistas. Y al final, pues obviamente tenemos a los opioides, ¿no? Y a los alfa-2 agonistas, que es donde se va a percibir el dolor, en la percepción, en la última etapa del dolor, que es donde vamos a tener a opioides y alfa-2 agonistas. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos traduce esta lámina? Que si nosotros ponemos un anestésico, un AINE, un anestésico local, un alfa-2 agonista y un opioide, vamos a bloquear el dolor en sus diferentes etapas, porque el dolor va migrando, va caminando, va avanzando, se va integrando desde el nociceptor periférico, el nervio eferente, las conducciones del dolor y al final la modulación. Si nosotros ponemos un grupo farmacológico de cada uno, vamos a estar bloqueando el dolor en sus diferentes niveles. Si yo solamente a la cirugía, a la cirugía de la prótesis de rodillas,
le pongo tramadol, lo único que voy a estar haciendo es manejar el dolor desde la parte de la modulación, desde la parte de arriba, y estoy dejando a mi paciente sin la cobertura en los diferentes niveles de donde se va percibiendo el dolor. El paciente sí es cierto que arriba lo integra, pero desde que estamos a nivel local va generando sustancias proálgicas. Y si nosotros no cubrimos a nuestro paciente en los diferentes niveles anatómicos, vamos a tener una analgesia insuficiente. Y con esto vamos a provocar que el dolor agudo posoperatorio pues sea mayor. Y vamos a tener dolor agudo probablemente controlado en reposo, pero cuando lo movilicen a esa prótesis de rodilla, pues va a tener dolor. ¿Por qué? Porque nosotros solamente estamos utilizando tramadol. Esta es la importancia de la analgesia multimodal. Si nosotros damos un AINE, tenemos una técnica de anestesia local o anestesia regional y damos un opioide y lo completamos a lo mejor con acetaminofén o con paracetamol, vamos a tener una excelente combinación. ¿De qué depende la combinación de los analgésicos y de los diferentes tipos de fármacos? De la cirugía, de nuestro paciente, del historial de nuestro paciente, ¿no? Lo que hablábamos hace rato, de individualizar tratamientos y de protocolizar. El que sigue. Obviamente, tenemos que mencionar dentro de la analgesia multimodal a la escalera analgésica de la OMS. Solamente por recordar, el dolor leve, estamos en los analgésicos no opioides, todo lo que no sea opioides y todos los adyuvantes. Para resumir, ¿quiénes son los adyuvantes? Los esteroides, los antidepresivos, los anticonvulsivantes, GABA, pregabalina, fenotiacinas, ¿no? Dolor moderado, opioides menores. Recordando que solamente tenemos dos, codeína y tramadol, disponibles para nosotros, pues solamente tramadol en estos momentos, ¿no? Que es de fácil acceso, ¿no? Y sus coadyuvantes. Pero obviamente se suma el analgésico no opioide. Y en el caso del dolor grave o el dolor mayor o el dolor intenso, están todos los analgésicos, los opioides potentes, ¿no? Metadona, fentanilo, morfina, buprenorfina y los adyuvantes. No podemos olvidar el elevador analgésico del dolor. ¿Qué es este término que saca la OMS? No es un nuevo término, es un término ya que tiene bastante tiempo que lo sacó la OMS, en el cual la escalera es, empiezo por lo más bajito y voy subiendo. El elevador analgésico lo que dice es lo siguiente: si usted tiene un paciente con EVA de 10, puede saltarse todos estos pasos, iniciar con morfina y conforme su paciente vaya reduciendo del dolor, usted va disminuyendo. Es decir, así como aquí, yo me puedo ir hasta el sexto piso, aquí es el tercero, y después voy a ir disminuyendo. Es decir, voy a ir destetando al paciente del opioide potente en el cual yo lo haya metido. Y esto es muy importante porque ahorita que mencionemos a los opioides, vamos a ver que el tema de los opioides no es cualquier cosa, ¿eh? No venimos a dar clase de opioides, pero sí venimos a hablar de los temas actuales con el manejo de opioides. El que sigue. Analgésicos. ¿Qué es un analgésico? Aquel fármaco que disminuye, quita, controla el dolor. Y tenemos solamente exclusivos para el dolor, pues solamente analgésicos opioides. ¿Por qué AINES y acetaminofén están de otro lado de clasificación? Porque los AINES son analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. No son puros para el dolor, ayudan a la inflamación, o sea, son antiinflamatorios. Ahorita lo vamos a desglosar un poco más. Entonces, estos AINES son AINES y acetaminofén. ¿Por qué es AINES y acetaminofén? Porque el acetaminofén, el paracetamol, comparte características farmacológicas y bioquímicas con los AINES, pero no es un AINE. Tiene sus diferencias bien marcadas, bien estructuradas y gracias a la ciencia diferentes, porque por eso podemos poner un AINE y un paracetamol, ¿de acuerdo? Opioides, bueno, pues ya nosotros somos expertos en opioides, todas las clasificaciones que tenemos y de diversificación de nuestros opioides y los adyuvantes que ya mencionamos hace rato.
En el caso de los adyuvantes o coadyuvantes, no son fármacos para el dolor, o sea, no son fármacos creados para la analgesia. Son fármacos que dentro de su estudio, de su práctica y de su uso clínico se han visto que ayudan a mejorar el dolor. Los antidepresivos fueron creados, la amitriptilina, la duloxetina fueron creados para la depresión, para la ansiedad, son antidepresivos y ansiolíticos, pero se ha visto que por su estructura farmacológica ayudan a mejorar en el control, por ejemplo, del dolor neuropático, ¿de acuerdo? Pero no fueron creados para ello. El que sigue. Vamos a revisar de manera rápida dentro de esta analgesia multimodal qué AINES sí, qué AINES no, para qué me sirven. Lo que yo les comentaba, los AINES tienen efectos analgésicos, antiinflamatorios, antiplaquetarios y antipiréticos. Los AINES realmente sí nos ayudan para el dolor, pero no son el grupo de exclusividad, el fármaco que sea solamente para el dolor, pues no, porque tiene varias indicaciones. Mencionamos que los AINES inhiben la producción de prostaglandinas y tromboxanos mediante el COX-1, COX-2 y COX-3. Todos los AINES tienen diferentes formas de actuar dentro de la COX. Evitan la sensibilización de terminaciones nerviosas periféricas. ¿Y el que sigue? Y son limitados por un efecto techo. ¿Qué significa el efecto techo? Que por más naproxeno, por más clonixinato de lisina que demos, va a llegar a su dosis máxima y no va a mejorar la analgesia. Solamente va a mejorar sus efectos adversos, ¿de acuerdo? Metamizol, clonixinato de lisina, naproxeno, el AINE que ustedes me quieran decir tiene un efecto tope, es decir, de ahí ya no va a ser nada más. El que sigue. Cuando hablábamos en la lámina pasada, ¿me regresa tantito la lámina, doctor? Evitan la sensibilización de terminaciones nerviosas periféricas. Es esta lámina, la que sigue, que nos está hablando. Yo les mencionaba que cuando teníamos una lesión, ahí está la incisión, hay sustancias proálgicas, sustancias que ayudan, que generan dolor a nivel local. La bradicinina, la histamina, la sustancia P, y están las prostaglandinas. Ahí es donde actúan los AINES. Otra vez, si nosotros solamente dejamos a esa cesárea con clonixinato de lisina, solamente le estamos ayudando ahí, a esa parte, a esa única parte del control del dolor, y estamos descubriendo toda la guía del dolor, ¿de acuerdo? Entonces, solamente actúan ahí, a ese nivel, COX-1 y COX-2, el que sigue. Estos son los AINES, y no vamos a revisar todos los AINES, doctores, porque para eso, pues al doctor Carmona y a mí, que hicimos dolor, y si hay algún otro colega también aquí, algólogo, pues nos tomó 8 meses estudiar los AINES, porque resulta que nos pedían que revisáramos uno por uno, con todas sus familias. Entonces tenemos las diferentes familias, ¿no? Desde los del ácido propiónico, que pueden ser de los más comunes que nosotros conocemos, ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, ¿no? Derivados del ácido indolacético, indometacina, acemetacina, y obviamente están los COX-2. Hacer una revisión de AINES, pues nos toma hacer un curso de algología, y este no es el tema. El tema es el que sigue. Yo les traigo el compendio de los algólogos de 8 meses de revisión. Y estos son los AINES que más nos van a ayudar para el manejo del dolor agudo posoperatorio. Miren, ¿se acuerdan que dijimos que los AINES son analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos y antiplaquetarios? En ese tipo de indicaciones se dividen. Somos como los primos. Unos somos Bailón Farfán, unos somos Bailón González, pero somos AINES, pero somos diferentes, nos clasificamos de forma diferente. Entonces, los mejores analgésicos de toda la clasificación que ustedes vieron de la lámina anterior, el que más ayuda el dolor es el metamizol, ketorolaco, parecoxib y clonixinato de lisina. ¿Quién es el parecoxib? Pues uno de nuestros reyes COX-2 intravenosos que podemos ocupar en las cirugías. Los antipiréticos, metamizol, acetaminofén y aspirina, antiinflamatorios, solo antiinflamatorios. Si yo ahorita bajo por las escaleras
y tengo un esguince de tobillo y a mí me dan solamente piroxicam, pues sí, voy a mejorar la inflamación, pero me va a seguir doliendo, porque no es el mejor analgésico, pero me va a desinflamar muy bien. Y celecoxib. Antiespasmódicos, pues para toda nuestra cirugía abdominal, clonexinato de lisina, metamizol, indometacina. Antiadhesivos plaquetarios, aspirina y nimesulid, obviamente el nimesulid con sus especificaciones, y analgésico antiinflamatorio, o sea, disminuye la inflamación y mejora para el dolor, es diclofenaco, todos los derivados del ácido propiónico, que son los que mencioné de manera anterior, y todos los coxibs. Entonces, esto es lo que nosotros podemos utilizar en nuestra analgesia multimodal dentro del área de AINES. Sí, por supuesto, tenemos varias opciones para utilizar dependiendo de qué es lo que estemos buscando, ¿de acuerdo? No es lo mismo entrar a una cirugía abdominal para un antiespasmódico que un analgésico, que entrar a una reducción cerrada, ¿de acuerdo? El que sigue, doctor. Solamente vengo a mencionarles al parecoxib. ¿Por qué? Porque es uno de los mejores COX-2, que es COX-2 intravenoso. El Dinastat, 40 miligramos, produce analgesia a los 14 minutos. Se metaboliza a su levoisómero, que es el valdecoxib. Su mejor pico analgésico es a las 2 horas. Tiene una duración amplia de hasta 24 horas, 22 horas, ¿no? Útil en cirugía abdominal, ortopédica, cardíaca. Obviamente la dosis máxima es cada 12 horas, los 40 miligramos para llegar a 80. El que sigue. Bueno, y aquí es importante reconstituirlo en solución fisiológica al 0.9%. El que sigue. En el caso de utilizarlo con alguna otra solución, el fármaco puede llegar a precipitarse y eso sí es importante para nosotros, ¿de acuerdo? Para nuestro óptimo manejo de estos fármacos. El que sigue. Y paracetamol. ¿Por qué mencionar paracetamol? Por lo que decía hace rato. Comparte características con AINES, pero ¿qué es en lo que se hace diferente? Pues que tiene una inhibición de la recaptura de anandamida, tiene un agonismo por los receptores TRV1, moviliza endocannabinoides, todo un tema de los endocannabinoides y lo realiza paracetamol. Tiene un mecanismo opioide endógeno que aumenta por aumento de los endocannabinoides, comparte características para COX-1, la que sigue. Obviamente acción selectiva sobre COX-2 y bueno, inhibe la formación de prostaglandina por los macrófagos. Entonces ahí es donde nosotros vamos a ver sus características compartidas con AINES, pero las diferencias. Opioides, no vamos a dar una clase de opioides, pero sí vamos a hablar de las controversias de los opioides. El que sigue. ¿Por qué vamos a hablar de la controversia de los opioides? Porque cada día vamos a escuchar más en congresos, en ponencias con respecto a la analgesia libre de opioides. Sin embargo, los opioides siguen estando dentro de la primera línea del dolor agudo posoperatorio, dentro del moderado intenso. Sus efectos adversos, obviamente, pues limitan su uso. Y bueno, a pesar de que se ha hecho mucha investigación, no hay un avance real, ¿no?, de fármacos nuevos analgésicos en los últimos 50 años, lo que yo les comentaba. O sea, realmente para el dolor, pues solamente tenemos los opioides y seguimos teniendo los opioides y tenemos que ver qué vamos a hacer con estos opioides, si los ponemos, no los ponemos, los ocupamos o qué cosa vamos a hacer con ellos para la analgesia. El que sigue. Ustedes me dicen si me voy más rápido, doctor Carmona. Ajá. En estos programas de cirugía fast track, ¿no?, en este tipo de cirugías que nos piden que cada día lo hagamos, que todo sea un poco más rápido, ¿no? El concepto de analgesia libre de opioides. Yo creo que lo han escuchado mucho, ¿no? Analgesia libre de opioides. ¿Realmente podemos dar una analgesia libre de opioides? Sí se puede, por supuesto que sí se puede. Sin embargo, en este tema de los opioides siempre va a haber controversia, porque los fármacos que nosotros utilizamos para que coadyuven, para que ayuden para el control del dolor, pues no son tan efectivos como los opioides, ¿eh? Eso es algo cierto. Y entre el balance entre su eficacia y los efectos adversos de todos los coadyuvantes que mencionamos de manera anterior, pues realmente no lleva a la eficacia. Siempre el opioide va a generar mejor control del dolor, ¿no?, y contra los efectos adversos. El que sigue. Por lo tanto, es que ahora el concepto
En el caso de la analgesia, del dolor agudo posoperatorio y de la analgesia, no estamos hablando de un procedimiento anestésico, estamos hablando de un procedimiento para control y manejo del dolor. Lejos de hablar de algo libre de opioides, podríamos empezar a hablar de un concepto de ahorro de opioides. Es decir, no utilizar tanto opioide. A lo mejor, si se pudiera, no utilizarlo, por supuesto, ¿no? Y que se ajuste a opciones analgésicas actuales para el dolor moderado e intenso. El que sigue. ¿Por qué ahorrar opioides? ¿Por qué hacer uso racional de los opioides? ¿Por qué la controversia con los opioides? Porque tenemos que mencionar la crisis de opioides que empezamos a vivir, que probablemente no lo veamos de manera y con un mayor impacto actualmente en nuestro estado, pero que no es algo que no nos vaya a alcanzar, es algo que eventualmente va a llegar a nosotros. En 10 años, del 2000 al 2012, aumentó el 72% de hospitalizaciones relacionadas con el uso de opioides. Utilizar opioides para el manejo del dolor agudo posoperatorio no es cualquier cosa. Lo tenemos que hacer, yo considero que lo tenemos que hacer de modo racional y de modo bastante individualizado para los pacientes, porque en este estudio nos están dando una historial de 10 años. Vean ustedes estas 3 gráficas. Una de esas 3 líneas corresponde a la prescripción de opioides, otro al número de muertes e ingresos hospitalarios con respecto a la adicción a opioides. Y todos ellos se han cuadriplicado. En 10 años se ha cuadriplicado la prescripción de opioides, es decir, como queremos que el paciente se vaya rápido, tanto en el público o en el privado, lo que hacemos es mandarlo con un opioide, ¿no? Y resulta que estos pacientes han tenido o algunos han generado, pues adicciones, apegos a este tipo de fármacos. Y esta prescripción ha aumentado de manera libre, ¿no? Inclusive, pues ya podemos, el tramadol aquí para nosotros es de venta libre. El paciente puede ir a la farmacia y lo puede comprar sin receta, ¿no? Y obviamente las muertes y los ingresos han aumentado. La Joint Commission, ¿no? La ASA y otras organizaciones han alertado que tenemos que realizar recomendaciones específicas para la prescripción de opioides. ¿Qué significa recomendaciones específicas? No están diciendo que la receta le pongamos por 10 días, por 5 días. Habla de que organicemos protocolos de atención para el manejo del dolor agudo para nuestros pacientes en nuestras instituciones donde laboramos. A eso se refieren, que hagamos recomendaciones para cada una de las cirugías que nosotros vamos realizando. El que sigue. En algunos estudios han visto que el uso perioperatorio es una de las raíces del problema del uso y abuso de opioides. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya no utilizar opioides, no, va a ser algo complicado. Hay cirugías que ameritan el uso de opioides, hay manejo del dolor agudo que amerita uso de opioides, pero lo cierto es que también la necesidad de la disminución de la estancia hospitalaria, que tenemos que transferir a nuestro paciente al domicilio para que curse parte de su posoperatorio, ha incrementado la prescripción de opioides. ¿Por qué? Porque egresamos a pacientes con opioides a casa, ¿de acuerdo? Porque quieren que esté menos tiempo, porque ya queremos que se vaya, porque queremos que todo sea ágil y obviamente, pues nuestro paciente se va con opioides. El que sigue. Ok. En 155,200,900 pacientes, vean ustedes, que nunca habían tomado ningún opioide y que los operaron de cirugía de túnel del carpo. Es una cirugía menor, no es una cirugía de gran impacto. También de colecistectomía laparoscópica, hernia inguinal, artroscopía de rodilla y el 70% de estos pacientes a los 7 días del posoperatorio seguían consumiendo opioides. Y no son cirugías mayores. El que sigue. En otro estudio habla de que siguen utilizando opioides
el 45% de pacientes a los 6 meses y el 36% al año por una fractura de fémur. Y realmente son de las cirugías que probablemente pasemos más en nuestros medios, las ortopédicas, y nuestros pacientes siguen utilizando opioides. Y yo les puedo asegurar que si hacemos un estudio de incidencia en nuestros hospitales que manejamos dolor, ¿no? Por ejemplo, en el IMSS, en el ISSSTE, en Secretaría de Salud, que tenemos unidades de dolor, vamos a ver que muchos pacientes continúan en la clínica porque a pesar de que tienen su prótesis de rodilla, a pesar de que tienen su prótesis de cadera, a pesar de que fuera una cirugía de columna, siguen y continúan con dolor y siguen con opioide, el que sigue. Aquí, de 39,140 pacientes que no habían tenido igual opioide, aquí sí fue en una cirugía mayor, el 3% sigue consumiendo opioides a 90 días después de la cirugía. Es decir, no se escapa la cirugía menor ni la cirugía mayor. Hay que entender que el uso de opioides posoperatorios continuos puede abonar al problema de raíz del abuso y consumo de opioides que estamos viviendo actualmente. El que sigue. El problema en este tema de opioides no es que no tengamos que indicar opioides. Sí tenemos que indicar opioides en el dolor moderado e intenso, en cirugías de dolor moderado e intenso. Pero sería una buena opción utilizar un opioide, oxicodona, codeína, en una cirugía de túnel del carpo. Son cirugías menores. Entonces, cuando el dolor está en una expectativa de leve a moderado, indicar opioides sin pautas continuadas, sin control más allá de los primeros días del dolor postoperatorio, no debería de ser una buena práctica médica, ¿de acuerdo? Entonces, en este tema de opioides, en la analgesia multimodal, no quise traerles información para ver qué opioide sí, qué opioide no, sino que hagamos conciencia del uso racional de opioides para el manejo del dolor. El que sigue. Ahora, ¿qué recomendaciones tenemos con esto? Pues minimizar las dosis de opioides, ¿de acuerdo? Que realmente vayan siendo dosis que el paciente requiere. Aplicar pautas multimodales, que quiere decir, igual que si nosotros vamos a utilizar un opioide, después lo cambiemos a algún otro fármaco. Retirar de la manera más pronta los opioides y que pueda ser sustituido por algún otro analgésico, es decir, si nosotros egresamos a nuestro paciente con tramadol, decirle, valore 3 días y posterior, si el dolor ha disminuido, tenemos que capacitar a nuestro paciente a un EVA menor a 6, puede cambiar a naproxeno, por ejemplo, el que sigue, y definir a pacientes con factores de riesgo en el uso prolongado de opioides. Si nosotros, cuando vamos a hacer nuestra historia clínica preanestésica, nuestra valoración preanestésica, no le preguntamos si tomaba medicamentos para el dolor de la rodilla, de la cadera, nunca vamos a saber si ese paciente ya utilizaba opioides o era tolerante a opioides o ya tenía parche de buprenorfina y que lo más seguro es que aunque salga de la cirugía, no le vamos a poder quitar el parche de buprenorfina. Entonces, no nada más se trata de hacer una evaluación en nuestra valoración preanestésica de la vía aérea, se trata de que empecemos a incluir el manejo del dolor como parte del manejo anestésico preoperatorio para tener un grado de éxito en nuestras anestesias. El que sigue. Quiero comentarles algo rápido, que son las nuevas vías de administración de opioides. Como les dije, no venimos a una clase de farmacología, venimos a ver qué es lo que puede llegar a nuestras manos en algún momento, o ya lo conocimos. El que sigue. Son estos medicamentos que se llaman needle free o que no ocupan aguja. ¿Por qué? Porque no es la PSA, no es la anestesia controlada por el paciente de vía intravenosa. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues como ya les dije, no hay innovaciones porque seguimos con los mismos fármacos que teníamos desde hace mucho tiempo. Entonces son viejos fármacos pero con nuevos dispositivos, ¿no? O vías de administración. Y estos dispositivos, bueno, pues tienen sus ventajas sobre la anestesia controlada por el paciente porque pues obviamente evitan que esté canalizado y que no esté de forma intravenosa, ¿no? Y otras ventajas que tienen. El que sigue, ahorita los vamos a ver. ¿Cuáles son? Pues que evitan la vía intravenosa, pues puede movilizarse mejor el paciente, le es más cómodo,
Programar una bomba de anestesia controlada por el paciente requiere un taller. Hemos asistido, yo creo que varios de los que estamos acá, a talleres de anestesia controlada por el paciente para la programación de estas bombas. Y obviamente pues esto significa que tienes que tener un conocimiento adecuado, ¿no? Los opioides, en este caso de los dispositivos de needle free o de opioides que son de otra forma de administración, estos opioides son de inicio rápido, tienen acción prolongada y no tienen metabolitos activos porque tienen un perfil farmacológico eficaz y seguro. ¿Quiénes son? Sufentanilo y fentanilo. Son los que se están ocupando actualmente. Son estos dos opioides. ¿Cuáles son las desventajas de este tipo de opioides? Pues que su costo es muy elevado. Tenemos poca o nula disponibilidad en México. Tiene efectos secundarios similares a la morfina. Y bueno, estos dispositivos ya están preprogramados. Ya no los podemos nosotros programar ni por historia del paciente, ni a dosis demanda, nada. O sea, estos ya están programados, ¿no? Y obviamente esto nos genera un problema con los pacientes que ya tienen una tolerancia a los opioides. El que sigue. El primero es el sufentanilo sublingual. Se llama Salviso, lo sacó Grunenthal, lo lanzó Grunenthal. Grunenthal lo lanzó, ¿no? En Europa. La verdad es que ha sido algo que no ha hecho bastante más ruido aquí por nuestros lugares. Este sufentanilo sublingual son nanotabletas sublinguales de 15 microgramos. Tiene un tiempo de seguridad este dispositivo de 30 minutos, es decir, no se puede poner 2 tabletas seguidas, ¿no? Y solamente dura 72 horas, ¿no? Entonces el paciente agarra el dispositivo, lo pone, lo administra, tableta sublingual, ¿no? Es rápido, es eficaz, es seguro y bueno, pues maneja el dolor agudo, ¿no? El que sigue. Otra marca, bueno, el sufentanilo sublingual, comentarles que tiene un buen índice terapéutico, tiene muy buena biodisponibilidad del 59%, tiene un equilibrio rápido entre el plasma y el sistema nervioso central, a comparación de la morfina, pues es muchísimo más rápido, de 6.2 a 168 minutos, no tiene metabolitos activos recirculantes, que es algo muy importante con respecto a morfina, y su metabolismo no se ve afectado por la edad, por índice de masa corporal, por insuficiencia hepático-renal. ¿De acuerdo? El que sigue. Otra marca se llama Dasubia, ¿no? Es igual sufentanilo, pero viene de 30 microgramos y es algo muy similar, ¿no? A Salviso. Son tabletas sublinguales. El que sigue. ¿Qué falta con ellos? Pues pendiente que tengan estudios de efectividad por procedimiento, ¿no? Realmente es lo mismo darle un sufentanilo sublingual a una histerectomía que un túnel del carpo, o sea, ¿cuál es entre un procedimiento y otro? Los estudios de seguridad, ¿no? La incidencia de efectos adversos, obviamente los estudios de costo-efectividad, ¿no? La farmacoeconomía y estudios comparativos con cualquier otro tipo de analgesia. El que sigue. Ahora, ¿se acuerdan que revisábamos la lámina pasada donde estaban diferentes fármacos, AINES, NMDA, opioides? Bueno, esta es la gráfica para los adyuvantes. ¿Cuáles son los adyuvantes? Clonidina, los esteroides, dexametasona, pregabalina, ketamina, dexmedetomidina. ¿A dónde actúa cada uno de nuestros adyuvantes de este camino de estas vías del dolor que nosotros tenemos? Es ahí donde van actuando. El que sigue. Y por lo tanto, tenemos que revisar estos adyuvantes, ¿no? Cada uno de los adyuvantes, no los vamos a revisar todos, solamente son 3 los que considero más importantes y los que realmente tienen literatura de soporte. Lidocaína, dexmedetomidina y ketamina. Son los únicos 3 adyuvantes que vamos a mencionar. Lidocaína, ¿para qué? Pues es uno de los fármacos que tiene mejor efecto analgésico para dolor neuropático, para dolor posquirúrgico persistente, todo el dolor neuropático que le quieran poner a lidocaína, es un buen fármaco intravenoso. El que sigue. ¿Por qué? Porque tiene una vida media sérica de 120 minutos, tiene sus efectos adversos, ¿no? Que los conocemos, mareo, sedación, tinnitus,
En grandes dosis, pues puede producir arritmias y convulsiones, el que sigue. Esto es muy importante, que para el manejo del dolor tenemos que ver que nuestro paciente tenga ritmo sinusal, que tenga electrolitos séricos normales para minimizar el riesgo de arritmias, ¿de acuerdo? El que sigue. Nosotros en el Hospital Juárez de México, que manejábamos mucho dolor neuropático, y en la clínica también en CESA, que nosotros manejamos, tenemos nuestra área de estancia corta, donde tenemos nuestros reposets, enfermeras, y podemos poner infusiones. Manejamos de 1 a 5 miligramos kilo en 20 minutos hasta por 6 horas. En lo personal, a todos nuestros pacientes acá yo los manejo a 1 miligramo kilo dosis, ¿de acuerdo? Y les ponemos la infusión, y ponemos la infusión con lidocaína, con ketamina y con tramadol, ¿de acuerdo? O sea, hacemos una analgesia multimodal, ¿no? Un opioide y 2 adyuvantes para el manejo del dolor. El que sigue. Ketamina. Bueno, ketamina es un excelente fármaco. Mi protocolo para titularme de anestesióloga fue el uso de ketamina en el dolor en cesárea, ¿no? Es un medicamento que es un antagonista de NMDA, es el más eficaz, es el más estudiado, es el que tiene mayor evidencia de soporte para el manejo del dolor, ¿no? Iguales para el dolor neuropático, y casi por lo normal nosotros lo utilizamos en infusiones para manejo del dolor. El que sigue. La dosis, el que sigue, va de 0.15 a 0.5. Nosotros aquí, yo la manejo a 0.15 y es útil también para el dolor neuropático, ¿no? Es un gran fármaco para el manejo del dolor neuropático. El que sigue. Dexmedetomidina, pues agonista de receptores adrenérgicos alfa 2, tiene su efecto en médula espinal y sitios supraespinales. Ya vimos la gráfica de los adyuvantes, más o menos donde actúa dexmedetomidina. ¿Qué va a proporcionar dexmedetomidina? Antinocicepción en mecanismos no espinales, en las fibras C, en las A delta. Entonces, entendemos con este párrafo que la dexmedetomidina como fármaco coadyuvante va a actuar en diferentes niveles para el manejo y el control del dolor. El que sigue. La infusión es de 0.2 a 0.7. Yo la utilizo a 0.2. Siempre aquí las he utilizado en el estado de Tlaxcala. Bueno, no sé si les ha tocado que tenemos a mí me ha tocado en el manejo del dolor una variabilidad en las dosis que utilizo en los pacientes en Ciudad de México y en los pacientes aquí en Tlaxcala. Normalmente reduzco bastante las dosis acá y me voy siempre a las dosis más bajas, que es de 0.2 de dexmedetomidina en infusión por miligramo kilo hora. El que sigue. Esteroides, solamente por mencionarles, el que sigue es que sí ha reducido las puntuaciones del manejo del dolor y el consumo de opioides, pero francamente no han sido reducciones que tengan un impacto de mayor relevancia clínica. Ha sido estadísticamente significativo, pero con relevancia clínica menor dentro del grupo de los adyuvantes. El que sigue. Y bueno, obviamente se tiene que considerar que el uso de esteroides tiene sus riesgos perioperatorios, desde hiperglucemia, aumento de riesgo de infección de sangrado y bueno, hasta posibles recurrencias de malignidad. Entonces, cuando hablamos de analgesia multimodal, también hay que ser juiciosos de qué fármacos sí, qué fármacos no, el que sigue. Y bueno, el que sigue son como 2 más. Ajá. Si ustedes pueden ver, de lo que ya mencionamos como analgesia multimodal, revisamos de manera rápida y de forma puntual a lo que son los AINES, a lo que es el paracetamol. Hablamos de las controversias de los opioides. Hablamos de 3 adyuvantes que son los que la literatura tiene mayor soporte para manejo del dolor, que es lidocaína, ketamina y dexmedetomidina. Y dentro de estas 4 recomendaciones que hablábamos del dolor agudo, para el manejo del dolor agudo posoperatorio, la anestesia regional periférica, solamente, ya lo dijo el doctor Covarrubias al principio, es un taller. Y obviamente analgesia controlada por el paciente es otro taller. Entonces, hemos podido revisar de manera rápida algunas cuestiones puntuales e importantes de la analgesia multimodal y solamente traigo una lámina de bloqueo TAP. El que sigue, bueno, ajá, sí, ahí ya me perdí.
Bueno, lo que mencionábamos, esta lámina, les recuerdo cuando iniciamos con nuestras guías, ¿no?, de actuación, que nos hablaba de recomendaciones altas y de evidencia alta. Revisamos 2 de las 4, ¿de acuerdo? El que sigue. Y en el caso del bloqueo TAP, que es el bloqueo de plano transverso abdominal, sí ha demostrado efectividad en cirugía, ¿no?, en algunas cirugías, pero disminuye el consumo de morfina del 43% y el tiempo de inicio de la vía oral. O sea, es una técnica buena, sí, puede ser una técnica muy buena dentro de este grupo de analgesia multimodal, dentro de técnicas y fármacos. El que sigue. Algo muy importante es que el dolor sí ha avanzado, sí se ha estudiado, sí se ha hecho un esfuerzo por cada día actualizarse más. Este es un estudio que se hace lamentablemente todavía en ratones, pero pues vamos muy lento, la verdad. Y habla de que hay receptores y mediadores y neurotransmisores que están implicados desde la sensibilización periférica y después a nivel central donde se integra el dolor. Inclusive, este estudio nos habla de diferentes sustancias específicas que se relacionaron con incisiones específicas. ¿Qué nos deja, no? Que se tiene que hacer más investigación para encontrar agentes terapéuticos, fármacos que vayan directamente localizados para estas sustancias que se están encontrando, que son proálgicas, que son y que están favoreciendo el dolor y que se desarrollan dentro de toda esta fisiopatología del dolor, pero que sean medicamentos, que sean agentes que tengan pocos efectos secundarios. ¿Por qué? Pues porque lo que ya hablamos de los opioides simplemente. El que sigue. Y bueno, esta lámina la dejé al último porque después de todo lo que hemos hablado, pareciera que solamente todo es farmacología, no todo es escoger el AINE adecuado, tener cuidado en no prescribir muchos opioides. Pero resulta que dentro de las guías de actuación nos hablaba de que había recomendaciones muy buenas, muy altas, pero que tenían poca evidencia. Lo que yo les comentaba, ¿por qué tienen poca evidencia? Porque no sabemos hacer buena investigación. Y como no sabemos hacer buena investigación, o sea, las guías dicen, oigan, eso sí es muy bueno, pero ¿qué creen? Como los estudios están mal hechos, son heterogéneos, no tienen las muestras adecuadas, pues realmente no tienen un impacto. Esto es lo que dice que sí es muy bueno, pero que no lo hemos podido estudiar bien, no lo hemos podido documentar bien, y que es la educación preoperatoria. ¿Cómo le vamos a decir a un paciente en la receta? Oiga, cuando ya no tenga mucho dolor, o bueno, medio poquito dolor, se quita usted el tramadol y empieza a tomar el metamizol. No le podemos decir mucho, poquito o más o menos, porque lo que para él es mucho, para mí es poquito, porque todos tenemos un umbral al dolor diferente. Entonces, la educación preoperatoria significa que le tenemos que explicar al paciente la escala de leva, las caritas, ¿no? Y cuando usted esté menos del 6, del 4 al 2, en ese momento quita usted el tramadol y empieza usted con el naproxeno. La planificación analgésica perioperatoria, que vayamos a hacer nuestra historia clínica anestésica y que le preguntemos al paciente si toma opioides o no. Entonces, resulta que esto no tiene buena evidencia porque no lo hemos podido soportar. ¿Quiénes? Pues nosotros, los anestesiólogos. ¿De quién depende que esto tenga una buena evidencia de calidad? De nosotros, de hacer los estudios, porque es lo que nos corresponde, es nuestra área. Las pautas analgésicas adecuadas para la transición del hospital al domicilio. Resulta que es muy bueno, pero que tampoco hay evidencia, ¿no? Y los criterios de derivación al especialista. ¿Quiénes son los especialistas? Pues nosotros, los algólogos, ante la sospecha de dolor posoperatorio persistente. ¿De acuerdo? Muchos de nuestros pacientes han quedado con dolor solamente por mencionar a las inguinodinias crónicas, las cirugías de hernias inguinales que terminan con un dolor agudo, ¿no? Y que ya no saben si fue secundaria el bloqueo o que fue el quirúrgico, y no se sabe realmente cuándo derivar. Es muy importante que hagamos para esto protocolos de atención. ¿El que sigue, doctor? La evaluación del dolor y métodos de monitorización, de sedación y de presión respiratoria. ¿Por qué? Porque pues
todo se le achaca a nuestros fármacos, ¿no? Si se deprimió, pues es que doctor, usted lo dejó con infusión de morfina para el manejo del dolor y por eso se deprimió. ¿Realmente fue eso? ¿No? Y la estructura organizativa de una óptima unidad de dolor agudo posoperatorio. Unidad de dolor agudo posoperatorio. Suena como en el país de las maravillas, unidad de dolor agudo posoperatorio. Deberíamos de, insisto, de ser líderes en la atención de este tipo de unidades. Sí necesitamos estas unidades y cada vez nos vamos a ver más necesitados de, así como existe una unidad de recuperación, debería de existir una unidad de dolor agudo posoperatorio. El que sigue, doctor. ¿Para qué? Para que tengamos protocolos de manejo de dolor agudo posoperatorio por cada uno de nuestros hospitales. Este es un hospital, ¿no?, chileno, que hizo una guía que me parece que está muy buena, muy completa, divide procedimientos de alto impacto, de bajo impacto, cómo les va dando la analgesia multimodal y cómo los egresa, ¿no? Eso es algo a lo que deberíamos de aspirar en cada uno de nuestros lugares de trabajo. El que sigue, doctor. ¿Para qué? Pues para mejorar la recuperación, mejorar el consumo de opioides y mejorar el manejo del dolor. Ninguno de los tres puede existir sin estar interrelacionados. El que sigue. Y bueno, pues yo no sé, ¿es la que sigue? Creo que ya ahí termine, ¿verdad? Es la última lámina y diapositiva que traigo del manejo del dolor agudo posoperatorio. Espero que haya sido algo que les haya dejado esa parte de educación que significa sembrarnos la duda. Educación, yo considero que más allá de venir a resolver unas cuantas dudas, ¿no?, de a lo mejor de un experto, es sembrarnos la duda para que cuando lleguemos a nuestras unidades de donde nosotros laboramos, podamos hacer algo que pueda mejorar para nuestros pacientes y para nuestra práctica clínica. Yo les agradezco mucho su presencia en un día de vacaciones para todos. Les agradezco muchísimo y pues le agradezco mucho al colegio y al doctor Covarrubias la invitación.